vimos la última vez, la semana antepasada, hasta el versículo 9, en donde Dios, ¿verdad? Dios pues confronta a Caín, después que Caín le quitó la vida a su hermano, ¿verdad? Por los celos religiosos, ¿verdad? Versículo 9, perdón. Y Dios va con Caín y le pregunta, ¿verdad? A Caín, ¿dónde está Abel, tu hermano? Era una pregunta directa, era una pregunta específica, ¿verdad? Que Caín pues tenía que responder. Él era responsable de esto, ¿verdad? Y Caín le contesta, no sé, ¿verdad? En realidad Dios le preguntó a Caín esto se lo preguntó, no porque Dios no supiera, ¿verdad?, qué había hecho Caín, sino porque el deseo de Dios más bien era darle la oportunidad una vez más a Caín de confesar su pecado y reconocer su maldad, ¿verdad? O sea, Dios, la misericordia, la bondad de Dios, la vemos una y otra, como dice la canción, una y otra vez, ¿verdad? La vemos por todos lados. Entonces Dios confronta a Caín, ¿verdad? Y le pregunta, y Caín le dice, no sé, ¿soy yo acaso guarda de mi hermano? Y aquí podemos ver algo bien tremendo, ¿no? Como esta segunda generación, ya la semilla o la simiente maligna ya se estaba manifestando. Este hombre, Caín, ¿verdad? Es un hombre que definitivamente tenía la simiente maligna arraigada en su corazón, ¿verdad? Y en 1 de Juan capítulo 3 versículo 12 dice, no como Caín, que era del maligno y mató a su hermano. ¿Y por qué causa lo mató? Porque sus obras eran malas y las de su hermano eran justas, ¿verdad? Entonces aquí vemos cómo, bueno, a mí me sorprende mucho la dureza, o sea, cómo de una segunda generación puede surgir un hombre con un corazón tan empedernido, ¿no? Y tan duro como Caín, ¿verdad? Porque de una forma muy blasfema le miente a Dios, le dice que no sabía, cuando Dios en realidad está tomando la ocasión para confrontarlo y hacerlo reflexionar de su maldad, ¿verdad? Le está dando la oportunidad de que él se arrepintiera y que reconociera lo que había hecho, ¿no? Sin embargo, Caín pues no lo hace, ¿no? Y nosotros tenemos que entender que esta simiente maligna de la serpiente entró en la raza humana. Dice Romanos 1, ¿verdad? No hay justo ni aun uno. No hay quien busque a Dios. Entonces nosotros podemos ver que tenemos que entender esta realidad, que todos los seres humanos tenemos una tendencia natural hacia el pecado. No hay uno solo, ¿verdad?, que se libre de esto. Y aquí vemos cómo cuando un hombre se aleja de Dios, cuando un hombre rechaza la gracia de Dios, pues se pierde, ¿no? Como en el caso de Caín, ¿verdad? Entonces Dios ahí ya, pues no le quedó otra más que enjuiciarlo, ¿no? Ya cuando Caín rechaza la oportunidad que Dios le está dando para poder volverse a él, para poder redimir su maldad y su pecado, ¿verdad? Entonces, pues Dios ya lo confronta y lo enjuicia, ¿verdad? Y podemos ver cómo, aquí también una enseñanza que podemos tomar, es como el pecado
embrutece al hombre. Cuando una persona está en pecado, en realidad su entendimiento se embota, ¿verdad? O se cierra, sus ojos espirituales se cierran y el hombre empieza a hacer un montón de cosas incoherentes, ¿verdad? Por ejemplo, cuando Adán y Eva pecaron, dice la Biblia que ellos trataron de esconderse en los árboles del huerto, ¿verdad? O sea, ¿se podían esconder de Dios? Claro que no, nadie se puede esconder de Dios. En este caso, Caín, ¿verdad? Pensaba que podía mentirle a Dios y eso es imposible. Dios conoce todas las cosas que hay en el corazón del hombre, ¿verdad? Entonces, nosotros tenemos que darnos cuenta que así como Abel, nosotros tenemos que reconocer que necesitamos la redención por medio de la sangre del Cordero. Eso es lo que en realidad evidenciaba Abel al dedicarse, ¿verdad?, a la cría de animales, de corderos, de ovejitas, ¿verdad? Él sabía que necesitaba esos animalitos para ser redimido, así como lo había visto en sus padres. Así como Dios se lo había mostrado a Adán y a Eva, y ellos habían mostrádoselo a estos dos hijos, pero pues cada uno tomó su determinación, ¿verdad? Y ya ahí en el versículo 10, Dios ya le dijo, Él le dijo, ¿qué has hecho? La voz de la sangre de tu hermano clama a mí desde la tierra, ¿verdad? Podemos ver ahí cómo Dios le dice, ¿verdad? Esto está interesante, que la voz de la sangre de su hermano clama desde la tierra. O sea, cada persona, ¿verdad?, que a la que se le quita la vida de forma injusta, o cada criatura, porque también los animalitos tienen sangre, y es interesante lo que nos dice Levítico 17. Lo voy a leer, Levítico 17, 11 y 14. Dice el versículo 11, porque la vida de la carne está en la sangre está, y yo os la he dado para hacer expiación sobre el altar por vuestras almas, y la misma sangre hará expiación de la persona. Entonces, es interesante esto, ¿no? Y los científicos los acaban de descubrir hace 100 años que en la sangre estaba toda la información genética de los seres humanos. Y sin sangre un ser humano no puede vivir, porque es lo que le da vida al ser humano, al cuerpo del ser humano, ¿verdad? Entonces, el versículo 14 también dice, porque la vida de toda carne es su sangre. Por tanto ha dicho a los hijos de Israel, no comeréis la sangre de ninguna carne, porque la vida de toda carne es su sangre, cualquiera que la coma será cortado. Entonces vemos que el derramar sangre de una criatura significa terminar con su vida, ¿verdad? Con la vida de la criatura. En este caso, Caín había derramado injustamente. Cuando a un corderito se le quitaba la vida y se derramaba esa sangre tenía el propósito de hacer una expiación, un sacrificio de expiación por el pecado del hombre. Pero en este caso, el sacrificio de Abel, era un sacrificio injusto, lleno de injusticia, porque era una sangre que se había derramado sin propósito, injustamente, ¿verdad? Entonces eso se elevó hasta la presencia de Dios. Eso llegó hasta la presencia de Dios, ¿verdad? Hay una parte, creo que es Apocalipsis 17, donde se le pide a Dios decir, ¿hasta cuándo vas a vengar la sangre de los mártires que ha sido derramada en la tierra? Esto es algo muy grave. Cuando hay tanta muerte, ¿verdad? Esa sangre clama, y lo podemos ver en la palabra, ¿no? Esa sangre que se derrama
de personas inocentes que mueren, ¿verdad? Va a ser reclamada por Dios, va a ser reclamada a los que hagan este tipo de acciones, ¿verdad? Injustas. Ahora, en el versículo 11, 4:11, dice, ahora pues maldito seas tú de la tierra que abrió su boca para recibir de tu mano la sangre de tu hermano. Wow. Aquí nosotros podemos ver que por segunda ocasión Dios maldice la tierra, pero también maldice, pronuncia una maldición sobre el ser humano, en este caso sobre Caín y sus descendientes. La primera maldición la encontramos, ya la estudiamos en Génesis capítulo 3, 17 al 19, ¿verdad? Dios le dijo al hombre, por cuanto obedeciste la voz de tu mujer y comiste del árbol que te mandé diciendo no comerás de él, dice, maldita será la tierra por tu causa. Y aquí le dice, con dolor comerás de ella todos los días de tu vida. O sea, el hombre iba a sufrir para conseguir el alimento diario, con dolor, con mucho esfuerzo, ¿verdad? Luego dice el 18, espinos y cardos te producirá y comerás plantas del campo, ¿verdad? Esto significa que no iba a poder obtener el salario o el fruto de su labor, no sin espinos y cardos. ¿Qué significa? Sin afanes y preocupaciones, ¿verdad? El hombre, pues, afanado, tiene que trabajar duro, ¿verdad? Tiene que esforzarse, tiene que, pues, no sé, luchar con la competencia a lo que se dedica, ¿no? ¿Por qué? Porque es parte de la maldición que el hombre recibió de parte de Dios. Versículo 19 dice, con el sudor de tu rostro comerás el pan hasta que vuelvas a la tierra, porque de ella fuiste tomado, pues polvo eres y al polvo volverás. Y aquí vemos que como Dios, al maldecir la tierra y al maldecir al hombre, le está recordando que debido a su pecado, el hombre ya no iba a vivir para siempre. Originalmente Dios había creado al hombre para que viviera por toda la vida aquí en la tierra, ¿verdad? En un estado de perfección. Sin embargo, eso se acabó, eso se cortó, ¿verdad? Y ahora le está recordando al hombre que va a vivir por un tiempo limitado y que va a experimentar la muerte física y después su cuerpo volverá al polvo de la tierra. Y ahora, aquí cuando le dice, ¿verdad?, que maldito serás en el 4:11, es la segunda maldición que Dios le da al hombre y a la tierra. Usa una palabra aquí, ahora pues, dice, maldito serás tú de la tierra. Ahora, nosotros podemos ver que tanto el hombre como la tierra, con esta maldición de parte de Dios, el hombre empezó, la tierra, debido a la maldición, esta que es pronunciada en estas dos partes, tanto cuando se la dieron a Adán como cuando se la dieron a Caín, la tierra y el universo comenzaron su cuenta regresiva. O sea, es alguna realidad que los científicos se han dado cuenta que el universo y la misma tierra están envejeciendo, ¿verdad? Cada vez están, si tú por ejemplo siembras un árbol, ese árbol nace, crece, ¿verdad? Y tiene un tiempo de vida, se envejece y se le nota
¿verdad? Un árbol joven a un árbol viejo. ¿Por qué? Porque toda la creación fue afectada por el pecado. Toda la creación está sufriendo los efectos del pecado, como lo dice Romanos capítulo 8, versículo 21 al 23. Pablo escribe, dice, porque también la creación misma será libertada de la esclavitud de corrupción. A eso se refiere Pablo. La esclavitud de corrupción a la libertad gloriosa de los hijos de Dios. Porque sabemos que toda la creación gime a una y a una está con dolores de parto hasta ahora. O sea, la tierra es como si tuviera vida, pues, y estuviese sufriendo los efectos de la maldición, ¿verdad? Ahora, quiero que veamos algo importante y algo bien interesante que nos enseña este versículo 11. Aquí, cuando dice Dios, ahora pues maldito seas tú de la tierra. Esa palabra maldito en el original es la palabra arar. Esta palabra arar, si usted lo busca en estos ayudas que tenemos para saber los originales, esta palabra, así como se escucha como si fuera arar la tierra, se usa 5 veces en todo el libro de Génesis. La primera vez se usa en Génesis 3:14, cuando Dios maldice a la serpiente, ¿verdad? Ahí por primera vez dice, maldita serás entre todas las bestias. Se usa la palabra arar. Por segunda vez se usa en Génesis 3:17, cuando Dios maldice la tierra en presencia de Adán. Y por tercera vez se usa esta misma palabra en Génesis 4:11, cuando Dios está maldiciendo a Caín y a la tierra, por tercera vez. La cuarta vez se usa en Génesis 9:25, cuando Noé, ¿se acuerdan que Canaán, uno de los hijos de Noé, dice la Biblia que conoció la desnudez de su padre? Entonces ahí lo deshonró y Noé, de forma profética, maldice a Canaán, ¿verdad? Y usa esta palabra arar. Y por quinta vez, en Génesis 49:7, cuando Jacob está dando una palabra profética de bendición, pero en algunos casos de maldición también sobre sus hijos, hay una maldición sobre el furor de Simón y Leví, y se vuelve a usar esta palabra arar. Ahora, quiero que presten su atención porque aquí hay algo bien interesante y bien importante. Nosotros, por ejemplo, muchas veces estamos con el pensamiento, ¿verdad? Según la traducción al español o el significado del diccionario Larousse, por ejemplo, usted busca qué significa maldito o maldecir. Si usted lo busca, le va a aparecer como resultado hablar mal de. Y así lo hemos estado manejando, ¿verdad? Maldito significa hablar mal de, maldecir, de ahí viene esa palabra compuesta, ¿verdad? Pero fíjese que en el hebreo, esta palabra tiene varios significados, al menos tiene 3 significados muy interesantes, porque es muy profundo lo que Dios le está diciendo a Caín. Le quiero dar los 3 significados. El primer significado de lo que significa esta palabra arar, aplicada en el caso de Caín, número 1 significa poner obstáculos o estorbar a alguien. ¿Qué significa esto? Por ejemplo, si usted llega a un lugar, se estaciona y viene otro carro y se le pone atrás, ¿verdad? Ese carro, por así decirlo, es como si lo estuviera maldiciendo. Ese carro lo está estorbando. Ahora, el estorbar aquí es un asunto espiritual. ¿Me entiende?
Es como si un poder maligno estuviera en contra de alguien y no le permite avanzar. Eso significa maldito en este caso, ¿verdad? O sea, Dios le está diciendo, ¿sabes qué, Caín? A partir de ahora vas a ser estorbado. No eres tan libre como tú piensas, ¿verdad? Porque hay mucha gente que dice, es que yo soy libre y yo no quiero nada con Dios. Está bajo maldición y estás estorbado. No vas a poder encontrar la felicidad. No vas a poder encontrar la paz. Estás estorbado, ¿me entiendes? Eso es algo muy fuerte esto, ¿verdad? Ok, hay personas que pues todo les sale mal. Están bajo maldición. Entonces, segundo significado es quitar el poder de algo o de alguien. Por ejemplo, en este caso, a Caín se le quita o se le estaba quitando el poder de la bendición de Dios que lo protegía, ¿verdad? Por ejemplo, en Job, 1, 8 al 10, cuando Dios está hablando con Satanás acerca de Job, Dios le dice a Satanás, ¿no has considerado a mi siervo Job, que no hay otro como él en la tierra, varón perfecto, recto, temeroso de Dios y apartado del mal? Respondiendo Satanás a Jehová le dijo, ¿acaso teme Job a Dios de balde? ¿No le has cercado alrededor de él y de toda su casa y a todo lo que tiene? Al trabajo, fíjate, al trabajo de sus manos has dado bendición, por tanto sus bienes han aumentado sobre la tierra. Qué interesante, ¿no? Entonces aquí vemos que Job tenía un poder sobre de él, un poder de que lo protegía. En este caso, ¿verdad? Caín le era quitado a esa protección de parte de Dios. Ahora ya no tenía el poder, la protección de la bendición de Dios. Y el tercer significado es el de resistir. En este caso, Caín resistía a Dios. Esa misma maldad de su corazón lo hacía ir en contra de Dios. Lo hacía no buscar a Dios, ¿verdad? Entonces, aquí podemos resumir algo muy interesante de estas tres significados. Lo que podemos concluir aquí en Génesis 3:11 es que Caín estaba siendo abandonado por Dios. Dios lo estaba abandonando. Ahora Caín, aquí lo leímos, ¿verdad? Ahí el versículo dice, versículo 12, cuando labres la tierra no te volverá a dar su fuerza, errante y extranjero serás en la tierra. Qué tremendo, ¿verdad? Ahora Caín se encontraba en la tierra como un vagabundo, viviendo sin Dios, viviendo sin esperanza y viviendo sin propósito. Como un hombre extranjero, un extranjero, pues a mí se me figuraba así como los inmigrantes, ¿verdad? Que pasan, que andan pidiendo ayuda, ¿verdad? Y que pues están aquí, pero no son parte de aquí. Y van a otro lado, pero es incierto su futuro, ¿verdad? O sea, no los está esperando el presidente Biden allá en Estados Unidos, ¿verdad? Así con los brazos abiertos, y ellos dicen, no, vamos a llegar allá y no sabemos cómo estar. Entonces, fíjese, una persona así en este estado, no importa que prospere económicamente, no va a tener la bendición de Dios. Y fíjese, le voy a leer lo que dice Eclesiastés, capítulo 6, del 3, perdón. Fíjese lo que dice capítulo 3,
versículo 12 y 13. Yo he conocido que no hay para ellos mejor cosa que alegrarse y hacer bien en su vida. Y también que es don de Dios que todo hombre coma y beba y goce del bien de toda su labor. O sea, esto es la bendición de Dios, el poder disfrutar del trabajo de sus manos. Capítulo 6, del 1 al 4, dice, y he visto un mal muy debajo del cielo, muy común entre los hombres. Eclesiastés 6, 2. Es del hombre a quien Dios da riqueza, bienes y honra, y nada le falta, todo lo que su alma desea, pero Dios no le da la facultad de disfrutar de ello, sino que lo disfrutan los extraños. Esto es vanidad y mal doloroso. Aunque el hombre engendrare 100 hijos y viviere muchos años, y si su alma no se sació del bien, también careció de sepultura, un abortivo es mejor que él. Entonces fíjese cómo Dios le está diciendo todo esto a Caín. Caín, entonces, ¿no quieres nada conmigo? Pues yo tampoco quiero nada contigo, ¿verdad? Así como lo dice Romanos 1:28, ¿verdad? Porque en cuanto ellos no quisieron tomar en cuenta a Dios, Dios los entregó a una mente reprobada. Hay gente así, que no le interesa buscar a Dios. Ahora, mis amados hermanos, fíjese, déjele digo una cosa. Nosotros así estábamos antes de conocer a Cristo. Así igual que Caín, lejos de Dios, ¿verdad? Pero vea la diferencia, vea la bendición que nosotros ahora disfrutamos en Cristo. Efesios 2, 12 y 13. Vea esto, como contrario a lo demás. Dice Pablo, en aquel tiempo estábamos sin Cristo, alejados de la ciudadanía de Israel y ajenos a los pactos de la promesa. Estábamos sin esperanza y sin Dios en el mundo. Estábamos sin esperanza y sin Dios en el mundo. Pero ve el 13. Pero ahora en Cristo Jesús, nosotros que en otro tiempo estábamos lejos, habéis sido hechos cercanos por la sangre de Cristo, porque Él es nuestra paz, que de ambos pueblos hizo uno, derribando la pared intermedia de separación. Ahora nos vamos al capítulo 1, versículo 3. Vea esto. Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo. Amados santos de Dios, ahora nosotros tenemos la bendición de Dios. Y esto es exactamente lo contrario de lo que Caín estaba recibiendo en ese momento. Fíjese, dijimos que la palabra arar significa estorbar o poner obstáculos. Ahora, nosotros en Cristo hemos quitado los obstáculos. Nosotros podemos hacer y cumplir la voluntad de Dios, porque tenemos su bendición. Todo poder maligno que nos impedía, que nos estorbaba, nos ha sido quitado de en medio. Ahora podemos cumplir la bendición, la voluntad de Dios. Segundo significado es quitar el poder de algo o de alguien. Ahora nosotros tenemos la bendición de Dios y su cobertura sobre nuestra vida. Así como Job, estamos rodeados por la bendición de Dios.
estamos cubiertos por la gracia de Dios, ¿verdad? Y en tercer significado era resistir. Eso también ha sido quitado por la bendición de Dios. Ahora nosotros no resistimos a Dios. Nosotros ahora corremos hacia Él. Nosotros ahora lo buscamos con toda nuestra libertad y todo nuestro corazón, ¿verdad? Entonces vemos que hay un contraste en aquellos que ahora estamos bajo el pacto y la cobertura de la bendición de Dios. Vamos al versículo 13. Y dijo Caín, ¿verdad? Cuando Dios le dice que va a ser errante, extranjero en la tierra y recibe la maldición de Dios para su vida. Versículo 13, Caín dice a Jehová, grande es mi castigo para ser soportado. Grande es mi castigo para ser soportado. Y es interesante, ¿verdad? Que una vez más, Caín se queja contra Dios. Aquí Caín está diciendo, ¿sabes qué? Él no reconoce su pecado, no reconoce su maldad, no se arrepiente, ¿verdad? Ni reconoce que se merece eso que Dios está haciendo con él. No se duele ni tantito de su pecado. Él más bien lo que está diciendo, ¿sabes qué, Dios? Eres injusto al ponerme un castigo tan grande. O sea, él no está diciendo, no, es que la verdad que sí me lo merezco, ¿no? No, él está reclamando a Dios, ¿verdad? Le está diciendo que su castigo es mayor que lo que él había hecho. ¿Qué cosas, no? Dice Proverbios 19:3, la insensatez del hombre tuerce su camino. ¿Y luego qué? Y luego contra Jehová se enoja su corazón. O sea, la gente toma malas decisiones, se va al pecado, a la maldad, se pervierte, se olvida de Dios, ¿verdad? Y ya cuando está todo amolado, todo obstruido, ¿verdad? Entonces sí, viene y le reclama a Dios. ¿Por qué, Dios? ¿Verdad? Eso exactamente estaba haciendo Caín. Caín le estaba diciendo a Dios, yo estoy así, pero es tu culpa, ¿verdad? Entonces, ahí como Caín en una forma injusta, ¿verdad? No se da cuenta que si él seguía, fíjese cómo es la ingratitud del ser humano, lo podemos ver expresado en Caín. La gracia y la misericordia de Dios está por todos lados. Caín, no peques, pórtate bien, el pecado está a la puerta. Bueno, va y hace con lo que le quita la vida a su hermano. Luego va y lo vuelve a buscar. Caín, ¿dónde está tu hermano? ¿Verdad? Y él dice, no, yo no sé dónde está, ¿verdad? Entonces aquí, una vez más, Caín podría darse cuenta. Ahí podía caer de rodillas. Imagínense a David. David pecó también como Caín. Le falló a Dios. Pero qué diferencia la reacción de David. David en el Salmo 51 dice, he pecado contra ti, Señor, contra ti solo he pecado y he hecho lo malo delante de tus ojos. Lávame de mi maldad, porque mi pecado está siempre delante de mí. Yo soy culpable, Señor. ¿Qué diferencia? ¿Verdad? Fíjese, aquí Caín está recibiendo la misericordia de Dios porque Dios está hablando con él. Yo no sé, ahí el asunto, porque Dios se comunicaba, ¿verdad? Con él. Y lo está confrontando continuamente, ¿verdad? Para que Caín reaccione, pero Caín no reacciona. Él sigue ensimismado en su maldad, ¿verdad? Y él dice, versículo 14, he aquí me echas hoy de la tierra y de tu presencia me
esconderé. O sea, en otras palabras, es como si Dios lo estuviera correteando. Dice Proverbios, huye el impío sin que nadie lo persiga, porque su conciencia lo acusa, ¿verdad? Dice, me echas hoy de la tierra. En realidad, el que se echó solo fue él, con su maldad. Y de tu presencia me esconderé. Eso es algo terrible. El hombre que vive así como con la maldición de Caín, ¿verdad? Dice Judas, librito Judas, que tiene un solo capítulo, versículo 11, Judas escribe, Judas era medio hermano de Jesús, dice, habla de hombres malvados, dice, han seguido el camino de Caín. Y el camino de Caín es pensar que podemos vivir en esta tierra sin Dios. A pesar que Dios nos acorrala, a pesar que Dios los busca, a pesar que Dios los continuamente los está confrontando, ¿verdad? No, ellos prefieren vivir sin Dios y viven como dice aquí el 14, y de tu presencia me esconderé y seré errante y extranjero en la tierra, y sucederá que cualquiera que me hallare me matará, ¿verdad? Fíjese, vamos pensando en esto. Si alguien piensa o tiene miedo que usted le robe, lo más seguro es que esa persona es un ladrón. Porque solamente aquel que sabe cómo se roba y que sabe que él puede ser víctima también, es el que vive atemorizado, ¿verdad? En este caso, Caín evidenciaba que él le había quitado la vida a su hermano. Por eso él tenía miedo que se la quitaran a él. Y dice el versículo 15, y le respondió Jehová, ciertamente cualquiera que matare a Caín 7 veces será castigado. Entonces Jehová puso señal en Caín para que no lo matase cualquiera que le hallara. ¿Cuál era la señal que Dios puso en Caín? Sabrá Dios, ¿verdad? Si me pregunta, pues yo no sé. Es muy difícil porque la Biblia no lo explica, ¿verdad? Pero una vez más podemos ver la misericordia de Dios. Dios puso una señal en Caín y dijo, respétenlo. Y a mí se me figuraba como esa anciana que tiene un hijo malandrín, ¿verdad? Que tiene un hijo mal portado, desobediente, desobligado, que llega y le quita su dinero a la pobre anciana, que lo consigue con mucho esfuerzo y sale huyendo, ¿verdad? Y le roba, ¿verdad? Hasta la empuja para que no le estorbe. Y el hombre al salir corriendo se tropieza y va rodando ahí, ¿verdad? Y se oye una vocecita que le dice al hombre, ¿te lastimaste, mi amor? El amor de Dios es tan grande que una y otra vez se manifiesta en Caín, como se manifiesta en todos los seres humanos, aun cuando ellos insisten, ¿verdad?, en pecar, aun cuando ellos insisten en blasfemar contra Dios, la misericordia, el simple hecho de que ellos amanezcan un día más. Mire, yo siempre he dicho que cuando nosotros cerramos los ojitos en la noche, nos desconectamos del planeta. Somos tan vulnerables, ¿verdad? Porque nosotros no tenemos cuidado de nosotros mismos. Dios tiene el cuidado. Y el hecho de que volvamos a abrir los ojitos en la mañana
eso significa que la misericordia de Dios está presente para nosotros. Dice la palabra que son nuevas todos los días, ¿verdad? Ya para terminar, versículo 16, dice, y salió pues Caín de delante de Jehová y habitó en tierra de Nod, al oriente de Edén. Dice que sale Caín de la presencia del Señor. Y sabe, los que están en rebelión contra Dios no desean en lo absoluto estar en su presencia. Es por eso que la Biblia nos enseña, ¿verdad?, que solamente los justos podrán estar en la eternidad con Dios. Los injustos no podrán. ¿Por qué? Porque será una tortura, o va a ser una tortura, o sería una tortura más bien, están en presencia de un Dios que no aman. Solamente aquellos que aman a Dios, que adoran a Dios, que le agradecen, ¿verdad?, sus misericordias. Por eso dice Apocalipsis 21, 27, que en la nueva Jerusalén no entrará en ella ninguna cosa inmunda o que hace abominación y mentira, solamente los que están inscritos en el libro de la vida del Cordero. Y luego dice ahí algo bien interesante, y habitó Caín, dice, en tierra de Nod. Nod quiere decir errante. Y termina el versículo diciendo, al oriente de Edén. Otra vez la misericordia de Dios. El oriente representa las operaciones de Dios, la gracia de Dios, la bondad de Dios, la salvación de Dios viene del oriente. Todo lo que el cielo le manda al hombre por misericordia está presente ahí, una, otra y otra vez. Es para que esta noche nosotros pudiéramos decirle, Señor, gracias por tu misericordia, gracias por tu paciencia, gracias porque no nos has pagado conforme a nuestras maldades y nuestros pecados. Antes bien has sido bueno y bondadoso con nosotros. Gracias, Señor, porque si estamos todavía aquí, si estamos en el camino, no ha sido porque hemos sido personas sabias o resistentes o porque hemos, no. Somos personas débiles, somos personas pequeñas, pero dice la palabra que el poder de Dios se perfecciona en nuestra debilidad y en nuestra dependencia de Él. Vamos a darle gracias a Dios por esto. Gracias, Señor, en esta noche, porque podemos ver en esta palabra una y otra vez tu incansable bondad, tu incansable misericordia, tu incansable paciencia para con el hombre, Señor. A pesar que el hombre es de corazón duro, Señor, tu amor insiste, tu bondad insiste. Y debido a esa insistencia es que nosotros estamos aquí todavía. En esta noche reconocemos que si seguimos aquí todavía presentes, no ha sido por algo valioso de nosotros, no ha sido porque hemos sido personas maravillosas o personas fuertes, no, Señor. Reconocemos que somos personas débiles, frágiles, con tendencia a la desobediencia, con tendencia hacia el pecado, pero por tu gracia y tu bondad seguimos aquí. No nos abandones, Señor, ayúdanos. Queremos llegar a la meta, queremos alcanzar el propósito que tú pusiste en nosotros en esta tierra y ver tu rostro con todo nuestro corazón. Te damos gracias en el nombre de Jesús. Amén. El Señor le bendiga, le guarde y que Dios lo bendiga. Bye.